Muchas gracias. En primer lugar, renovar mi gratitud de estar en este lugar luego de 20 años, en que participamos con José Carlos Chiaramonte, que allí está en el fondo, en un seminario comparado sobre federalismos latinoamericanos. En segundo lugar, estimadas amigas y amigos, distinguidos miembros de la mesa, se me disculpará mi arrogancia, pues debo hacer unos comentarios que no serán conclusiones, luego de haber escuchado estas espléndidas intervenciones. El riesgo, obviamente, es que esta mesa dedicada al arte de historiar termine con una exposición consagrada al arte de improvisar. Ruégose, por consiguiente, que se me excuse y seguiré el orden de los expositores y haré un breve comentario sobre cada uno de ellos. Héctor Aguilar Camín señaló que México se afirmó en el siglo XIX a partir de la negación de su pasado hispánico. Creo que el eco de los países del Cono Sur, en particular el mío, la Argentina, puede ser útil para ilustrar este fenómeno, porque la negación del pasado hispánico fue una negación hispanoamericana, dado que la negación del pasado portugués no fue tan evidente en primero el Imperio de Brasil y luego la República de Brasil. Fue tan fuerte en la Argentina esa negación que Domingo Faustino Sarmiento, el homme de lettres epigramático del siglo XIX, quiso borrar con su pluma enfervorizada todo rastro de pasado hispánico a través de un muy poderoso sistema de educación pública. Lo defendió don Miguel de Unamuno, cuando dijo que Sarmiento habla tan mal de los españoles como solo puede hacerlo un español. Lo interesante del caso aquí es la historia paralela que se va a trazar en el siglo XX, cuando habrá una revancha muy profunda y terrible en sus consecuencias en torno a esa historia liberal que se construye como historia nacional y también como historia que se imparte a través de la instrucción pública. Curiosamente es una historia que abreva no solo en la matriz franquista a la que se refirió Héctor Aguilar Camín, sino también en la matriz francesa, en una matriz francesa que enlaza a de Bonald, a de Maistre y a Maurras en el siglo XX. Tan fuerte fue esta impronta que esta historia reaccionaria sirvió como instrumento legitimador de dictaduras a partir de la década de 1930 en mi país. Y aquí hay un enlace bastante tenebroso con la ficción. Carlos Fuentes, que vivió en Buenos Aires y conoció la Argentina durante su adolescencia, recuerda muy bien el efecto que tuvieron muchos menores, por no decir pésimos novelistas, que sin embargo adquirieron mucha popularidad y lograron trazar ese itinerario reaccionario y xenófobo para justificar las dictaduras en ejercicio o las que vendrían después. David Bredin nos ha regalado un panorama seductor sobre el papel de las ficciones en la historia. Quisiera reparar simplemente en la influencia de Thomas Carlyle y en el rol de algunos personajes como Oliver Cromwell, transpuestos a las circunstancias tanto de Venezuela y Colombia como de Argentina. El rol del héroe en América del Sur ha sido un papel tan predominante que todavía hoy se conserva fresco y lozano. Hoy, en estos comienzos del siglo XXI, hay repúblicas
bolivarianas. De modo tal que el héroe jugó un papel, representó un papel decisivo en nuestras historias, porque el héroe también fue un factor de legitimación. Factor de legitimación en Venezuela, factor de legitimación Bolívar atemperado en Colombia gracias a la construcción historiográfica en el siglo XIX ya de Santander, y por cierto, factor de legitimación en el Cono Sur a través del contrapunto entre los dos libertadores. Ese contrapunto lo ha mostrado muy bien David Brading, comienza con Benjamín Vicuña Maquena, pero creo que alcanza un momento muy interesante en la labor historiográfica de Bartolomé Mitre, que construye efectivamente la historia de un héroe. Pero Mitre, que tenía elementos hegelianos muy fuertes en su concepción historiográfica, concibe a San Martín no solo como un héroe a la Carlyle, sino también como una suerte de fuerza al servicio de una historia inmanente, de una historia genialmente republicana, la llamaba, en la medida que la palabra genial aquí indicaba instinto, predisposición. Y el papel de Cromwell es muy interesante al respecto, porque si por un lado Cromwell efectivamente lo presenta a Mitre como una suerte de matriz para la creación de una nueva raza de soldados, por otro lado Cromwell es severamente criticado por Mitre cuando San Martín asume el poder supremo en Perú, pretende copiarlo, olvidando, dice este autor, Bartolomé Mitre, la función que la historia le había predeterminado, que era establecer las condiciones de una república, la llamaba inevitablemente democrática. Es decir, que yo creo que aquí lo interesantísimo de la exposición de David Brading es ver cómo se cruzan, ¿verdad? Por un lado, el papel de los héroes que construye el historiador, y también lo hace, por cierto, el creador de ficciones, y por otro lado esta visión determinista de la historia, tan fuerte en nuestros países en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Bueno, las viñetas de Enrique Florescano no exigirían ningún comentario, bellamente dichas y con tanta profundidad, pero creo que tal vez merezca alguna aproximación a La Montaigne su consideración acerca del discurso sobre la identidad. Y efectivamente, la historia construyó nuestras naciones. Es muy difícil concebir a la historia de nuestras naciones sin las historias que hablaban de esa historia. La historia al servicio de una construcción nacional, contra la incertidumbre del futuro. Pero claro, esa historia, que también se fraguó en Europa, es la historia de la educación patriótica. Es decir, la educación patriótica que se distribuye masivamente a través de las escuelas públicas. Y con la educación patriótica tenemos un problema, porque la educación patriótica, evocando a un teórico político alemán de entreguerras sobre todo, está basada en la dialéctica del amigo y el enemigo. Y en el Cono Sur es muy interesante porque recién, en los últimos 20 años, hemos logrado superar una historia que concebía a los tres países, Brasil, Argentina y Chile, como enemigos potenciales. La propia historia fraguaba la condición del enemigo. Y por fin, pues no quiero abundar más con el tiempo que se me ha concedido, simplemente recordar este maravilloso tríptico que nos ha pintado Friedrich Katz, ¿no? La historia se hace a través de la comparación. Y ese tríptico en el medio, en el centro de la Revolución Mexicana,
pero también en ambos extremos, la Revolución rusa y la Revolución francesa. Termino, pues, estimados colegas, agradeciéndole sus palabras, esas palabras, como recordó Enrique Florescano citando a Owen Chadwick, que se dicen con humildad del corazón y apertura de la mente. Muchas gracias.